Señor Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Qué medidas tienen previsto desarrollar para potenciar la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional? Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, pues muy buenos días, presidente. Señoría, la primera de las medidas, por lo menos el objetivo que yo tengo como prioritario, es aprobar el presupuesto. Creo que es muy importante para todos los ciudadanos de Asturias y especialmente para las personas con diversidad funcional, que es por la que me pregunta, el tener un presupuesto y ser capaz de gestionar todos los recursos que en él se prevé para atender precisamente estas situaciones. Le diré que de lo que se trataría o de lo que se trata en nuestro caso es de fortalecer y desarrollar todo lo que tiene que ver con el Plan Integral para las Personas con Discapacidad de Asturias, aprobado y que tiene una vigencia 2015-2017. Este plan moviliza 180 millones de euros en los 3 años, en torno a 60 millones de euros anuales de las distintas consejerías, abordando todos los aspectos que tienen que ver con elementos sociosanitarios, de formación y empleo, educación, cultura y deporte, y ocio y tiempo libre. Alrededor de todas estas áreas de trabajo, yo creo que es la manera de trabajar de forma transversal, unir todos los esfuerzos, especialmente lo que tiene que ver con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, es en torno a unos 47 millones de euros año. Creo que también es muy importante en el plan y en el desarrollo y en las medidas el contar con la colaboración imprescindible de las entidades que representan a las personas con diversidad funcional. Vamos a tener la próxima semana oportunidad de compartir con ellos el avance de todas las políticas y la evaluación, porque saben que el día 3 es el Día de la Discapacidad y el día 2, el día anterior, es el Día del Voluntariado. ¿Cuál es el objetivo de las políticas? El objetivo de las políticas no puede ser otro que la plena inclusión y el desarrollo autónomo de las personas con diversidad funcional. ¿Y por dónde empieza ese desarrollo? Yo creo que empieza por las unidades de atención infantil temprana. Creo que lo más importante es atender a las personas cuando son más pequeñas y hacer todo un planteamiento con sus familias para evitar y para recuperar todas las cuestiones que puedan ser problemáticas y puedan ir teniendo desde pequeños una vida autónoma. Para eso tenemos las unidades de atención temprana. En Asturias hay 13, 8 de ellas son generalistas y 5 son específicas. Las específicas, las generalistas están en todo el territorio, las específicas, ASPACE para parálisis cerebral, Fundación Binjoy para los niños con déficit auditivo, Adansi para los niños con trastorno del espectro autista y la ONCE para los niños con discapacidad visual. A partir de ahí, a partir de ese momento, que creo que es el más importante, las unidades de atención temprana, están los CAI, los Centros de Apoyo a la Integración. Tenemos 34 centros, atienden a 1.335 usuarios. Los hay públicos 4, los hay privados de las entidades 19 en el acuerdo marco, los hay conveniados con los ayuntamientos municipales y también la Fundación de Ayuda a las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, a los CAI, eso es una inversión de más de 5 millones de euros. Después vendría todo el tema residencial en distintas modalidades, tanto residencial como viviendas tuteladas, estancias temporales, que dedicamos más de 7 millones de euros. Y, bueno, podría seguir desgranando todas esas políticas, junto también con una importante labor de la Fundación FAEDES. Gracias. Señor Rodríguez Feito tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias, señora consejera. Hablaba usted de la primera medida, la aprobación de un presupuesto. Totalmente de acuerdo, pero para eso hay que tener voluntad de diálogo, la que ustedes no han tenido. Ustedes se han limitado a venir aquí a esta Cámara y dejarlo, y punto. Si tuvieran esa voluntad de diálogo para hablar de todo y con todos, otro gallo les cantaría. En cualquier caso, la verdad es que su respuesta no nos sorprende absolutamente nada, porque está en la línea del tipo de política en que llevan ustedes inmersos desde el inicio de esta legislatura. Y se la voy a resumir. Es una política del escaqueo. En lo referido a personas con diversidad funcional no están haciendo absolutamente nada. Y digo que no están haciendo absolutamente nada porque no es usted la única. Lo mismo sucede con el resto del Consejo de Gobierno que preside Javier Fernández. Porque lo cierto es que cualquier consejero podría darnos hoy respuesta. Cualquiera. Pero claro, no tienen nada que contar desde las distintas áreas que les afectan.
transporte, empleo, educación o sanidad, por ejemplo. 4 meses después de su llegada a la consejería, de su conjunto de medidas para potenciar la igualdad de oportunidades, nada concreto sabemos. No hemos visto materializarse ni una sola de ellas. Más bien, ha intentado pasar desapercibida en medio de todos los problemas. Ustedes, porque le insisto, este es un asunto que afecta a la práctica totalidad del Consejo de Gobierno, hacen del escaqueo político un arte. Porque no hacer nada es un arte que los socialistas asturianos tienen muy estudiado. Todas las consejerías, todas deben estar implicadas, pues la discapacidad no solo es una materia de servicios sociales. 4 meses para personas con diversidad funcional pueden ser largos, muy largos o incluso interminables, señora consejera, dependiendo de la complejidad del problema. Y le pongo algunos ejemplos, que nos gustaría conocer su posicionamiento como consejera de la materia y sus gestiones al respecto para resolverlos. CERMI Asturias. El pasado verano exigían al Gobierno socialista que se comprometiera a buscar la fórmula para el abono con carácter urgente e inmediato de los 120.000 euros correspondientes al mantenimiento de los servicios sociales especializados del año 2014, pendientes de recibir por 6 entidades. Desde el Consejo de Gobierno, ¿qué hacían? Eludían responsabilidades y señalaban al Iberbank. Centro Especial de Empleo APTA, empresa asturiana localizada en Gijón, más de 30 años trabajando en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. A principios de este mes de noviembre, la Fundación 11, Fundosa, entidad que se hizo cargo hace 4 años de gestionar el Centro Especial de Empleo, anuncia su intención de abandonar la gestión. En esta ocasión, usted señala a la 11 y a Madrid. Literalmente, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Una vez más, no quiere saber nada. Raúl Echeverría, padre de Noelia, una alumna discapacitada que cursa segundo de bachiller en el IES de la Hería en Oviedo, con quien nos reunimos el pasado octubre. Lleva años denunciando la situación de los alumnos discapacitados en el Principado. En este caso concreto, su hija, 20 años y gran dependiente, que habiendo superado la ESO y pasando a bachiller, se la discrimina y le retiran el transporte escolar. La pasada legislatura lo denunció en esta Cámara. Todos los grupos parlamentarios recibieron al padre de Noelia, excepto el Grupo Socialista, que no contestaron ni tan siquiera sus correos. El Grupo Popular, con nuestra portavoz, Susana López Ares, presentó distintas iniciativas que cayeron, para variar, en saco roto. Todos recordamos la intervención de la entonces consejera socialista, de la señora Ana González, cuando en el Pleno llegó a manifestar que si fuera la madre de esta alumna también pondría la queja. ¿Y usted qué hará? ¿Quejarse también o, por el contrario, va a actuar? ¿Va a tomar alguna medida? ¿Va a hablar con su compañero en el Consejo de Gobierno para pedirle explicaciones? Docentes interinos con discapacidad. A finales de julio nos reunimos con varios de los maestros afectados que nos transmitieron su preocupación por los reiterados incumplimientos del Gobierno regional en la materia. Las bolsas de interinos deben tener desde 2012 al menos un 5% de sus plazas reservadas para docentes con diversidad funcional, algo que el Ejecutivo de Javier Fernández incumple sistemáticamente. ¿Qué opinión le merece? ¿Piensa levantar la voz en el Consejo de Gobierno para pedir explicaciones? Fíjese que incluso la plataforma de maestros capacitados, compuesta por docentes con discapacidad, acusan a su compañero, al consejero de Educación, de pasividad e indiferencia. ¿No tiene nada usted que decir? ¿A quién defiende usted? ¿A los profesores? En este caso, a los profesores que, como le digo, forman esta plataforma de maestros capacitados, o al Gobierno del que usted forma parte. Desgraciadamente, finalizo, señor presidente, la lista de la vergüenza socialista en la atención a las personas con discapacidad tiene más nombres, apellidos y familias. Patricia Terrones, Alba Díaz y Yara Menéndez siguen en casa. Alumnas con necesidades educativas especiales que querían estudiar un módulo de servicios administrativos en el IES Matajove, el que les recomendaron, por cierto, desde el Principado, pero un error administrativo las dejó sin plaza. A día de hoy, señora consejera, no tiene solución. Se lo vuelvo a repetir. ¿Piensa usted levantar la voz en el Consejo de Gobierno para defender los derechos de todas estas personas? ¿Qué va a hacer para impedir que niños con discapacidad y necesidades educativas especiales sean expulsados del sistema educativo? Señoría, como si les molestaran. Su tiempo ha concluido. Señor presidente, finalizo. No perderé más tiempo en recordarle sus compromisos ni sus 2 páginas de las 25 que únicamente dedicó en su exposición de programa de gobierno a las personas con diversidad funcional. Pero sí le exigimos que levante la voz por todas estas personas, que, insisto, las políticas sociales, no se equivoque, no son números, son personas.
Gracias, señoría.